Bien, buenas tardes. Les doy, en mi calidad de presentador, la más cordial bienvenida a esta última parte de los coloquios de Derecho Internacional, que ya están en su 10ª versión, es ya prácticamente una tradición. Y para el cierre de estos coloquios, la verdad es que me han dado el honor de poder presentar a quien nos va a hacer nuestra conferencia de cierre, que es María Teresa Infante. Y la verdad de las cosas es que tengo que reconocer que en este honor no son palabras de buena crianza solamente si yo dijera que María Teresa Infante es de aquellas personas que no requiere presentación. Y lo digo porque en mi vida hemos estado muchas veces juntos en distintas partes con María Teresa, con distintos actores y de los más renombrados, probablemente internacionalistas, abogados, académicos, y en cada parte que me ha tocado estar con ella, que ha tocado dar una conferencia o que la presenten, dicen eso, dicen que es una persona que no necesita presentación. Y la verdad de las cosas es que me da mucho gusto. María Teresa es una persona a la cual yo le tengo una profundísima admiración profesional y cariño personal, no solamente aprecio, sino que cariño personal. Una gran amiga de muchos años y además es probablemente es nuestra internacionalista más importante que tenemos en nuestro país, a la altura de Alejandro Álvarez, a la altura de Francisco Rego, y a la altura de los más grandes, y no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional. Es una persona que se ha destacado toda su trayectoria por su profesionalismo, por su dedicación, por su visión, ha estado por su experiencia, y la verdad de las cosas es que creo que no hay una mejor persona, no solo en Chile, sino que probablemente en el mundo prácticamente, que hoy día nos pudiese dar una conferencia para cerrar estos coloquios. Así que la idea de esta sección, voy a dejarle la palabra a María Teresa, que nos va a compartir unas reflexiones sobre Constitución Política y Derecho Internacional, y la idea es tener alguna conversación también con ella a partir de sus reflexiones, que sin duda van a contribuir y van a ser un extraordinario aporte para todo el periodo que se nos viene, porque se nos viene un periodo de mucha reflexión, de mucho análisis y de mucha discusión en esta materia, y creo que María Teresa en esto es un referente absoluto y sin ninguna discusión. Así que agradecer a Jimena por la invitación, agradecer a la Universidad de Concepción por estos fantásticos coloquios que como siempre han albergado la discusión en materia de derecho internacional, y con ello quiero dejarle, María Teresa, la palabra para que nos comparta sus reflexiones. Muchas gracias por acompañarnos, María Teresa. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Jimena, Universidad de Concepción, queridos colegas. Totalmente desmesurada la presentación. Yo soy una persona que trabaja a veces como obrera, a veces como en otro rango, y colaboro en las esferas donde me parece que puedo hacer un aporte. No tengo ninguna trascendencia mayor que estar al día en algunas cosas, en otras no. Eso es ser un ser humano. No quiero impresionar con una reflexión que fuera absolutamente inédita y que nunca ustedes hubieran escuchado de una persona que tiene las características como la mía. Voy a referirme a los temas de los coloquios, teniendo en cuenta una perspectiva que combina el conocimiento teórico, que no es un conocimiento profundizado, porque no es un área donde yo me hubiera especializado, pero me ha tocado actuar, y por otra parte, la perspectiva de una persona que ha trabajado en el área internacional. Nosotros creo que tenemos un deber de entregar reflexiones que aporten ideas, ya sean ideas aclaratorias o ideas para plantear interrogantes, en un debate que lo vemos, porque estos coloquios lo han puesto en evidencia, es un debate
muy amplio, que abarca muchas áreas, es un debate intrincado y es de una complejidad variable. No es la primera vez que se plantea esta temática en nuestro país. Ha habido momentos históricos donde ha habido esta necesidad de conjugar teoría y práctica en algunas áreas del derecho internacional y del derecho interno. De manera anterior hizo referencia reiterada a algunas cuestiones de derechos humanos, a la relación con la Corte Interamericana, entre otros temas, acuerdos de libre comercio. De manera que ya los órganos políticos de Chile han estado sensibilizados desde hace varios años, incluyendo antes del proceso democrático, de que hay un elemento de derecho internacional que de alguna manera está rodeando, está entrando, está generando expectativas en el ámbito interno. Nosotros tenemos un cierto deber, creo, de proveer elementos en este debate, de participar en una cierta pedagogía sobre los temas, de contrastar teorías, de aportar enfoques y de observar los problemas de la agenda y, sobre todo, a llegar o apoyar con razonamientos que puedan enlazar las opiniones de unos y de otros y al mismo tiempo proponer algunas fórmulas o algunas aperturas. El proceso constitucional es un proceso que debe permitir construir estas respuestas entre actores políticos, órganos jurisdiccionales y, por supuesto, la academia y la participación de una sociedad civil que es organizada. El ideal sería tener en vista una mirada como la que una constitución de un país europeo tiene, en un artículo que dice: el gobierno promoverá el desarrollo del orden jurídico internacional. A mí me gusta esa frase, me gustaría que la tuviéramos en el orden interno y que nosotros viéramos el derecho internacional como un orden internacional que se aviene con el ejercicio del poder político y el ejercicio del poder y de las políticas que se desarrollan en un Estado, no como algo que es ajeno y solamente opera en una especie de esfera idealizada de las relaciones internacionales, no tampoco como una cuestión que es solamente para juristas y con el ánimo juridicista, como se nos critica muchas veces, de incorporar una forma de argumentación que puede ser, que puede resaltar valores objetivos, sino es como una realidad política. El desarrollo del orden jurídico internacional es un objetivo político. Y esa es la perspectiva que me interesa destacar en esta charla, en esta presentación. Ahora, lo más novedoso es que en el actual debate se ha incorporado la temática del derecho internacional, no solo desde el punto de vista de la metodología de incorporación, los problemas de su jerarquía en el plano interno, que son de relativa complejidad, pero que los países llevan adelante de acuerdo con sus instrumentos y buscan formas de superar eventuales contradicciones, sino que porque se nos ha planteado el tema desde el corazón mismo de lo que es el poder y la competencia de la Convención Constituyente. El artículo 135, el inciso cuarto, que es el que establece o el que incorpora una mención a los tratados internacionales, que deberán ser respetados, dice, por la Convención, el texto de la nueva Constitución deberá respetar los tratados internacionales. Esta frase ha abierto un debate donde hay posiciones bastante distintas, separadas, algunas distantes, y que, creo que nosotros podemos mirar con una perspectiva más positiva. Creo que la primera interpretación es de que es una disposición que nos entrega, mediante la cual nosotros entregamos un mensaje de buena voluntad hacia los otros estados con los que hemos celebrado tratados. Es decir, Chile no está solo en la sociedad internacional. Estamos insertos en ella, sabemos que es heterogénea, sabemos que con algunos de los miembros de esta sociedad internacional hemos adoptado un marco de conducta más avanzado, por ejemplo, en aquellos países con los que estamos integrados en la Convención Americana. También estamos insertos en determinados marcos multilaterales interesantes, la OMC, por ejemplo, los marcos de la OMS, en otras áreas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,
en fin, pero también en los tratados que prohíben y los tratados que controlan la proliferación de armas de destrucción masiva, el desarrollo de determinados medios de defensa, etc. Es decir, la mirada de los tratados internacionales es una mirada que nos debe a nosotros inspirar, no limitar. Y ahí va mi comentario de antes a la cuestión de si el artículo 135 es una especie de camisa de fuerza de la cual queremos salir con respuestas que en el fondo ignoran el derecho internacional. Es una mirada, es una propuesta que yo llamaría más bien inspiradora y que tiene en cuenta de que Chile ha admitido en el pasado la existencia del orden jurídico internacional, ha contribuido a él con su consentimiento, ha contribuido a él a través de cierta práctica y que nos interesa su preservación. Queremos participar en su enmienda, queremos participar en su modernización y en la derogación de las reglas convencionales. Queremos seguir aquellas pautas que hemos aceptado. Creo que ese es el mensaje importante de este artículo, que por supuesto puede tener otros también importantes. Nosotros sabemos que el orden internacional es un orden que funciona de una manera diferente de la del orden interno. No por eso tiene menos juridicidad. Algunos considerarán que están más vinculados al poder político y a los actores que predominan en el sistema internacional. En algunas esferas es cierto. Pero en el plano interno, la aplicación de una ley, la elaboración de un reglamento, la incorporación de normas en las competencias que tienen los órganos reguladores, etc. ¿No tiene acaso también una dimensión política y de acomodación de posiciones y de búsqueda de interpretaciones convenidas? Es muy importante considerar que en este mundo hay no solamente el mundo internacional, no solamente la política del poder, y el plano interno es la jerarquía, la obediencia, el cumplimiento y el desarrollo automático. Nosotros tenemos el plano internacional en general dos tipos de normas para simplificar nuestro análisis. Aquellas que se dirigen al ámbito de la comunidad internacional, algunas de ellas crean reglas o normas erga omnes, y tienen una virtud de ir promoviendo una forma de convivencia general que debe gozar de la mayor eficacia internacional. Y otro tipo de normas que funciona más bien sobre la base de las reciprocidades, reglas de funcionamiento son propias de una sociedad muy descentralizada. Y es en este mundo donde operan los tratados internacionales. Las sanciones son distintas a las del plano interno, las consecuencias del no cumplimiento. No es el ámbito penal, que por lo demás en el plano interno tampoco es el único ámbito sancionatorio, y el marco normativo internacional conoce la naturaleza de las obligaciones de que se trata, conoce de formas de inducir cumplimientos desde las contravenidas hasta las reparaciones de diferente naturaleza que pueden llevar a comprender mejor de qué forma funciona un sistema que puede ser transgredido, pero que también quiere inducir mejores conductas para un mayor cumplimiento, para que no podemos olvidar los mecanismos que pueden influir en la mejor conocimiento de los hechos, procesos de investigación, procesos consultivos o mecanismos de consultas, mecanismos de informe y los mecanismos fuertes de adjudicación, que son ya el último recurso en el derecho internacional. Este derecho internacional es visto en nuestro actual debate interno desde determinados modelos, o puede ser visto determinados modelos. Un modelo que llamaríamos unilateralista y soberano, que asume una separación entre el ámbito interno y el externo, y el cual solo incorpora al ámbito externo aquello que dice relación con la paz, la regulación del conflicto y la creación de normas generales, solo cuando ellas son consentidas expresamente. Y un segundo modelo, que es el que me parece a mí que tiene una mayor realidad, al menos en un país como Chile y para nosotros, que es
un modelo que asume que las fronteras jurídicas entre el orden internacional y el interno son permeables. Y hay relaciones dinámicas a través de las cuales se valora el aporte de una esfera en la otra, tanto desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista normativo, como desde el punto de vista de la aplicación. Y esto es un aspecto que me parece que es interesante para poder superar la cierta rigidez que se plantea cuando se dice que el derecho interno debe conformarse al derecho internacional porque la Convención de Viena establece una disposición, la imposibilidad de invocar el derecho interno para dejar de aplicar un tratado internacional. Es una disposición válida, importante, una guía que debe tener una fuerza muy grande en el plano interno, en los diferentes órganos de aplicación de un tratado, pero que debemos mirar vinculada al principio más fundamental, que es el que recuerda nuestro colega y amigo Claudio Troncoso, que el punto fundamental de partida no es esa disposición, sino aquella que dice que el derecho internacional y los tratados deben cumplirse de buena fe. Este es el nervio jurídico esencial del derecho internacional. Miremos esta discusión desde el punto de vista de una perspectiva de política exterior o de política jurídica exterior de un Estado. No es raro que la primera respuesta que se da cuando se dice cómo se inserta Chile en el mundo internacional, se diga, es el respeto al derecho internacional, la vigencia y el respeto a los tratados, poniendo el centro en los valores que el derecho internacional encarnaría y que llevan a promover un tipo pacífico de relaciones internacionales e incluso un tipo de cambio pacífico en las normas internacionales. La seguridad jurídica, el respeto a derechos fundamentales, la cooperación entre estados, etc. Entonces el derecho internacional es un medio para hacer valer intereses fundamentales en el ámbito internacional y el apego a los tratados no es en el ánimo de juridicidismo o legalismo, sino que desde el punto de vista de una mejor seguridad y defensa de la subjetividad que es el Estado que se está, cual se está inserto o que tiene que implementar el derecho internacional. De ahí, algunos análisis desprenden la disponibilidad positiva para solucionar de manera pacífica las controversias internacionales y la búsqueda de certeza en los medios para proteger y promover esos intereses internacionales. Nosotros, si tenemos alguna memoria reciente de controversias significativas que el país ha tenido, observaremos que este análisis ha sido parte de la estructura argumentativa del país. No para decir que el derecho internacional no obliga en determinada materia, sino que para decir que el derecho internacional debe ser considerado en determinada perspectiva o con determinado tipo de norma o cuyo contenido tiene determinado sentido. Es así en materias de relaciones políticas, comerciales, en materia científica, que son temas de gran crecimiento en el derecho internacional. Pensemos en la discusión que se dio sobre la pandemia y el derecho internacional, la innovación científica, vacunas y el derecho internacional, y por cierto, materias de seguridad internacional, donde la subjetividad autónoma del Estado no es útil para poder entregar aquellos valores que nosotros necesitamos para que la comunidad siga desarrollando. En esta mirada también nosotros incorporamos el concepto de igualdad soberana a los estados. Una igualdad soberana a los estados, pero dentro de una comunidad donde hay elementos jurídicos estructurantes que constituyen la base de la participación. Debo decir que es interesante constatar, por ejemplo, cuando se discutió la Carta de Naciones Unidas, Chile fue el que propuso la introducción a la referencia al derecho internacional en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El tribunal fallará aplicando el derecho internacional y después descuelga la teoría de las fuentes formales del derecho.
Pero al mismo tiempo esta igualdad soberana que para algunos está vinculada a una cuestión de no intervención, es decir, una autonomía plena en el plano interno, una no intervención pasiva. No se nos imponga desde el exterior ninguna norma, ningún principio, ninguna regla, sin que mi soberanía la acoja, y que es muy propia de una mirada constitucional en algunos temas. Debo decir que tiene también otra faceta, otro elemento interesante, y que es de que es precisamente en virtud de la propia soberanía que el Estado juega en la esfera internacional para crear obligaciones generales y específicas que moldean el ejercicio de su propia soberanía. Este juego es estas relaciones dinámicas, es al amparo de instrumentos que nosotros hemos aceptado, por ejemplo, en materia de derechos humanos, elementos relativos a la democracia en el sistema interamericano, los conceptos de Estado de Derecho que se desarrollan en el plano de Naciones Unidas, u otros que nosotros podemos hacer efectiva esa igualdad soberana. Y este es un punto interesante, no como una negación, sino que como una activación de la soberanía. Y pensemos también en otro concepto que Chile ha anunciado en algunos momentos y que tiene un componente jurídico. La Cancillería elaboró ideas interesantes en esta materia que tiene que ver que Chile adhiere al concepto de responsabilidad de cooperar a nivel internacional, sin llegar a imponer una visión de cómo Chile debe llevar adelante esta responsabilidad de cooperar. Nos parece que es muy importante el que ella esté de alguna manera permeando el concepto de la globalización, la mirada sobre ciertos problemas globales, como el cambio climático, migratoria, las crisis humanitarias. La actual negociación, por ejemplo, sobre recursos marinos vivos más allá de la jurisdicción nacional, donde hay estados que tienen de que no es necesaria una regulación internacional porque ya es suficiente el marco existente. Y otros estados, entre los cuales está Chile, dice, yo creo que es bueno que haya una instrumentación internacional vinculante porque ella nos va a permitir el que nosotros prevengamos conflictos respecto al acceso, el manejo del conocimiento, la propiedad intelectual, la preservación de la biodiversidad, etc. Estos son elementos importantes que me parece tener en cuenta. En esta discusión, bueno, visto estos elementos, nosotros incorporamos, la discusión interna en Chile así lo hace, la pregunta de cuál es la eficacia interna del derecho internacional. Hay respuestas muy variadas. Hay respuestas que parten del supuesto de que el derecho internacional carece de toda virtud de ser aplicable en el plano interno por sí mismo, hasta otras respuestas que son más operativas y más operacionales. Yo creo que el trabajo del profesor Benadaba, ya fallecido, que es bastante antiguo, y con las versiones que él hizo posteriormente de actualización, todavía son muy ilustrativas de que la eficacia interna y la eficacia directa del derecho internacional no tiene una respuesta única, es una respuesta que va sumando respuestas según los órganos de aplicación y según quién está realizando esa interpretación y según quién lo está invocando. Esta mirada, que podríamos decir que es aglutinadora, más inclusiva, es muy importante para poder llegar a una respuesta que sea, que nos asegure a nosotros una operacionalización del derecho internacional. Un ejemplo. ¿Está bien? El debate que se dio en Chile respecto del efecto de la reforma del año 89 sobre el artículo 5 de la Constitución es muy interesante en esta materia. Yo estaba revisando algunos trabajos en esto y creo que es bueno repasar lo que escribió quien fue ministro de Justicia inmediatamente después de la reforma, también el profesor Díaz Albónico, sobre qué lecciones sacar de esa reforma y de qué forma ella incorporó una mirada, un enfoque
importante, sustantivo en la Constitución, en que no cabe duda que la jerarquía de los tratados internacionales se coloca en superioridad al orden interno y que puede haber planteado el tema constitucional, pero que no se lo ve como un tema que pueda ser de mayor fricción. Y la argumentación que Chile hizo, perdón, que el abogado chileno Agustín Figueroa hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se planteó el tema de la última tentación de Cristo, donde explica muy bien de qué forma el derecho internacional, a través de esta disposición de derecho positivo, es visto de una forma más avenible en el orden interno chileno. Yo creo que esa mirada es importante preservarla en nuestro país. No son las únicas discusiones que han traído a esta materia a colación. Lo hizo la discusión del acuerdo de asociación con la Unión Europea, tal vez mirado desde una perspectiva más bien económica y de políticas sectoriales, la vinculación con otras áreas del derecho internacional, el derecho al mar, entre otras, dio de una forma muy intensa, muy políticamente inspirada, la participación de Chile en el Estatuto de Roma de la Corte Penal, sobre la Corte Penal Internacional. Son temas que podemos discutir nosotros posteriormente. El embajador Claudio Troncoso y Alberto, profesor, y Alberto Fanclani conocen esto desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva práctica muy latamente. En esta mirada que trata de proponer áreas de consenso desde el punto de vista teórico, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, podríamos decir. La discusión constitucional a nosotros nos debe permitir a los operadores, que son los operadores en la esfera internacional, y los operadores en la esfera internacional con proyección interna y viceversa, los operadores internos con acción o proyección internacional, que nos debe dar herramientas para responder preguntas como las siguientes. ¿Cómo me relaciono con el derecho internacional? ¿Era una relación armónica? Una relación más bien, podríamos decir, de separación radical de la esfera interna y de la esfera internacional? ¿Cuento con herramientas suficientes? ¿Por qué me interesa un vínculo con el derecho internacional? Ahí hay opciones personales, hay opciones valóricas. En el panel anterior nosotros veíamos el vínculo con el derecho internacional desde una perspectiva de una definición de comunidad. Esa es válida. Puede haber otras, más utilitarias. También es utilitaria la visión de comunidad. ¿Cómo influye el derecho internacional en la conducta de otros estados con los cuales yo me quiero relacionar? Nuestros países vecinos, nuestros países sudamericanos, la región del Asia-Pacífico. ¿Influye este derecho internacional? ¿Me importa a mí o no me importa si un estado ingresa al Estatuto de Roma a la Corte Penal? ¿Es importante o no, desde el punto de vista de nuestra presencia internacional, que haya un debilitamiento de algunos tratados internacionales que regulan determinadas conductas? Y, por supuesto, una cuestión de política jurídica, ¿debo contribuir al desarrollo de nuevas reglas, principios, normas generales? ¿Y con qué sujetos me quiero relacionar? ¿Cuál es la política normativa que yo quiero desarrollar? En esta política normativa nosotros incorporaremos los elementos que son más técnicos sobre las formas de incorporación del derecho internacional al plano interno, o la recepción también se puede decir, la transformación del derecho internacional, el rol de la costumbre y los tratados. Es interesante que algunas constituciones hacen una referencia general al derecho internacional sin identificar determinadas fuentes. Dice, el país aplicará, o en aquellos casos en que el derecho internacional esté involucrado, seguiremos esta metodología de aproximación. Interesante desde esa perspectiva. Otros estados ponen el acento, como la gran mayoría de ellos, en los tratados, porque son ellos los que van a llamar al órgano legislativo, o al parlamento, o a un consejo asesor, etcétera, e incluso tribunales, a pronunciarse en el caso de que haya alguna fricción con una norma previamente establecida, ya sea de derecho interno o con otro tratado internacional. El ejercicio democrático y jurídico que se va expresando desde la negociación de un tratado internacional
hasta la intervención del Congreso, eventualmente de un tribunal controlador, o en las sentencias que pueden ser dictadas porque surge un problema en relación con la aplicación del tratado, donde hay que interpretar sus disposiciones. Es un ejercicio muy rico y donde podemos tener en cuenta todas estas perspectivas. La cuestión del valor, por ejemplo, del derecho internacional, cómo él debe ser considerado en la generación de un orden internacional más seguro y estable, está totalmente en el corazón del debate actual en lo que se llama las relaciones entre la interferencia externa por ciberoperaciones en materias electorales, en materia de salud, en materia de investigaciones científicas. Y los académicos que han estado elaborando ideas en esta materia, como la declaración de Oxford del año pasado, apuntan precisamente en que el derecho internacional debe prevalecer, debe permanecer como podríamos decir, aquello que envuelve y fundamenta la respuesta ante amenazas que están presionando en la globalidad los procesos internos en los estados. Es muy interesante esta perspectiva. No es una perspectiva puramente de defensa de la autonomía, sino que por el contrario, queremos tener un derecho internacional que proteja los procesos electorales, que ayude a frenar la interferencia, sobre todo por el problema de la interferencia digital. Y termino con una reflexión en la cual observo el proceso constitucional, al menos vinculado con el derecho internacional, al menos en 4 grandes áreas. Y puede haber otras, por supuesto, que es la invocación de que las normas constitucionales deben contener principios que se expresen en un concepto de un orden internacional justo y que privilegie la paz, la vía pacífica de solución de controversias y la participación en la esfera internacional, organizaciones internacionales y otras orientadas a bienes comunes. No necesariamente la Constitución debe recoger en su texto, pero sí debe haber una referencia a un orden internacional que sea un orden de participación y que privilegie la paz, la vía pacífica, la solución de controversias, etc. La posibilidad de invocar ciertas definiciones de política regional, vecinal o mundial también, y que puede alentar a un gran debate. Esto es más difícil de incorporar en un texto constitucional, puesto que las políticas son necesariamente evolutivas. Y la mejor inserción internacional de un Estado es a partir del Estado de Derecho y de la estabilidad de sus instituciones. Eso es lo que es evaluado y es desde alguna perspectiva al cual se le pone puntos. El Estado tiene cierta estabilidad y responde a estándares del Estado de Derecho o no. Después está el tema de la representación del país en el ámbito externo. Es un tema que se puede plantear y donde no hay modelos que son únicos ni rígidos. Nuestro país tiene una forma de representación internacional que es la clásica de todos los estados, y ella nunca ha dejado de considerar o incorporar aquello que tiene que ver con la participación de las comunidades o de los grupos o de órganos o de gobiernos que están más directamente involucrados en las definiciones. Incluso algunas negociaciones han llevado adelante procesos de participación de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y de la sociedad civil organizada y activa y de los grupos empresariales y de las organizaciones laborales. Hay una dinámica importante en las relaciones internacionales que hay que preservar y enriquecerla, que sea ordenada. Y por último, la referencia al derecho internacional en algún nivel importante. Si el país quiere participar con todo su poder y con el ejercicio de sus órganos en la generación y en la eficacia del derecho internacional, tenemos que tener nosotros la capacidad entonces para entender su funcionamiento y también para aceptar
que hay formas de adaptación del derecho internacional que no dicen relación con la negación de que el derecho internacional no es obligatorio o que el derecho internacional es una mera referencia moral o valórica, sino que el derecho internacional está incorporado en la forma como nosotros ejercemos nuestras, nosotros invocamos y hacemos efectivos nuestros principios y ejercemos nuestros poderes. Perspectivas dualistas y monistas son más bien técnicas, responden a culturas políticas, a culturas jurídicas. Chile ha recorrido caminos importantes, incorporándose a tratados internacionales, negociando tratados y considerando hoy día menos, pero hace muchas décadas tuvimos grandes consideraciones sobre el valor de conferir poderes a órganos internacionales, es decir, capacidades regulatorias o capacidades ejecutivas, etc. Son todos debates importantes que la Constitución debe permitir, no tiene por qué zanjar directamente. En esta perspectiva, quiero volver a recordar que algunas constituciones eh, eh, europeas y americanas establecen directamente o afirman directamente que el derecho internacional es aplicable en el plano interno. Y es esta vivencia la que quería transmitir en esta charla. Gracias. Pero al no haber agotado su capacidad de retener ideas y que podamos tener una buena discusión en este momento. Muchas gracias, María Teresa. Las reflexiones que usted nos ha compartido no hacen más que reafirmar lo que decía al principio. Y solamente me falta decir que usted siempre se lo toma con mucha sencillez y mucha humildad. Creo que podemos tener un espacio para algunas reflexiones o preguntas que pudiésemos hacer, porque esta es la verdad de las cosas que es muy sugerente la propuesta de María Teresa respecto, por ejemplo, de hasta dónde llega la interpretación del artículo 135 de la Constitución de cara a una convención constituyente. Hasta dónde llega, hasta dónde se interpreta el respeto a los tratados internacionales, la vinculación de las normas y la política finalmente, porque no solo el derecho internacional, sino que todas las normas tienen una vinculación muy estrecha con la política, hasta dónde llega la subjetividad internacional, o hasta dónde es útil la subjetividad internacional y hasta dónde estamos o a partir de qué punto estamos en la obligación nosotros de cooperar y ser actores dentro del marco del derecho internacional y cómo la Constitución lo refleja. La invocación de normas relativas o de principios en normas constitucionales relativos a cómo vamos a presentar como país frente al derecho internacional, política regional, política vecinal, es decir, son tantos temas que en realidad exceden con mucho lo que hoy día, por ejemplo, la Constitución contiene. Y me gustaría antes de dar, o no sé si me permite, Jimena, abrir el espacio a quienes están aquí en este panel, si a lo mejor quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto. Sí, Claudio. Bueno, en primer lugar agradecer la exposición de María Teresa, muy, muy completa, que nos desafía a considerar estos temas tan importantes, digamos, en el marco del nuevo texto constitucional que se va a elaborar y el proceso constituyente que viene. Agradecer también a Jimena y a toda la Universidad de Concepción por esta magnífica organización de estos coloquios. Yo solamente quería hacer dos comentarios muy, muy breves. Primero, que efectivamente el artículo 135 es un artículo muy importante, digamos, en el marco del proceso constituyente, porque si bien es cierto que el proceso constituyente va a girar, como se ha dicho, en torno a una hoja en blanco,
esa hoja en blanco es en relación a la Constitución vigente de 1980, en el sentido de que la Convención Constitucional no está atada a las disposiciones actuales de la Constitución de 1980 para generar un nuevo marco constitucional, ¿ya? Sin perjuicio que la historia constitucional va a incidir mucho en que muchas disposiciones que forman parte del patrimonio constitucional normativo nuestro se vuelvan a expresar también en la nueva Constitución. Pero hay plena, naturalmente, libertad de la Convención para generar un marco constitucional sin estar determinado específicamente por la Constitución del 80. Pero eso no significa que la hoja en blanco sea un mar sin orilla, digamos. Este mar tiene orilla. Y una de las orillas, que es muy importante para los internacionalistas, es el respeto a los tratados internacionales. O sea, este mar, digamos, tiene ciertas orillas, digamos, que hay que respetar. Y de ese punto de vista creo que es importante tener presente, precisamente para nuestra disciplina, digamos, la importancia que por primera vez se ve, digamos, sin perjuicio que hay referencias en la Constitución y en el artículo 5º, digamos, la incorporación de los tratados, pero es primera vez que en los textos constitucionales que yo recuerde hay un cierto marco, ¿ya?, en los procesos constitucionales, que esto debe hacerse respetando las obligaciones internacionales de Chile, digamos. Entonces, ahí efectivamente, sin perjuicio de las distintas posiciones que se puedan tener, evidentemente el principio pacta sunt servanda implica, digamos, un cumplimiento de buena fe de estos tratados internacionales y por lo tanto obliga a los órganos, entre ellos al órgano constituyente, a respetar las obligaciones internacionales de Chile. Ese es el marco en que nos movemos. Evidentemente, si hay idea de hacer algún cambio, tiene que hacerse por la vía del respeto de las mismas obligaciones internacionales. Los tratados tienen un sistema de modificación, ¿no es cierto? Y tienen un sistema de retiro o denuncia, pero no puede hacerse al margen de eso, ¿eh? Entonces yo creo que ese es un tema importante de tenerlo presente y no entenderlo como han sostenido algunos como un amarre, ¿eh?, sino más bien entenderlo como un marco que desafía a llevar a cabo los cambios o el nuevo proceso constitucional dentro del respeto de estas obligaciones internacionales, que por lo demás ofrecen también un cierto margen a los estados para su cumplimiento, digamos. Hay disposiciones internacionales que son prohibiciones muy estrictas, digamos, ¿ya? Por ejemplo, en el terreno de los derechos humanos, digamos, empezando la prohibición de la esclavitud, la tortura, en fin, y otras de esa naturaleza, o relativas a la pena de muerte, digamos. Pero hay otras disposiciones que le dan a los estados un cierto margen para implementar esas obligaciones, ¿ya? De manera tal de que yo no lo vería de ninguna forma como un amarre, sino como un marco en el cual nos tenemos que mover para llevar adelante, ¿no es cierto?, nuestro nuevo marco constitucional. Ese es el comentario. Y la pregunta que quisiera hacerle a María Teresa es básicamente respecto de algo que hemos venido escuchando hace varios años, de una cierta crítica que se le hace a un presunto déficit democrático de los tratados internacionales, ¿no? Quienes alegan mucho respecto de la posibilidad de la aplicación directa de los tratados internacionales, dicen que, ¿no es cierto?, que la aplicación directa de los tratados internacionales implicaría, en relación a la ley, un cierto déficit democrático, porque no han tenido la misma oportunidad al debate en el pueblo, digamos, a través de los representantes, digamos, como el proceso de formación de la ley. Evidentemente que los tratados tienen un sistema distinto de generarse. No es un acto unilateral de los estados, sino que bilateral o multilateral, digamos, y por lo tanto no pueden tener el mismo sistema, ¿ya? Pero tal vez sería bueno tener alguna reflexión en torno a que dentro de la conducción de las relaciones internacionales que le corresponde al Ejecutivo, cómo se podría ir avanzando en torno a un sistema que esté dotado de mayor transparencia y de una cierta mayor participación en las áreas que se pueda, ¿ya? Yo recuerdo el tema del cuarto al lado, por ejemplo, en las negociaciones comerciales.
O en otros temas, en los temas de derechos humanos o derechos del medio ambiente, por ejemplo, hay organizaciones no gubernamentales que participan muy activamente en todo el proceso de negociación de estos tratados, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera se puede ampliar un poco el espacio de participación, tal vez con la participación del Parlamento en el proceso de negociación, más bien de información, porque la conducción la tiene que tener el Ejecutivo, pero de una mayor información al Parlamento? Entonces, esa es un poco la pregunta que quería formularle específicamente, y perdonen que me haya extendido más de la cuenta. Si yo Gracias. respondo inmediatamente al documento, es una pregunta muy difícil, Claudio, porque la respuesta fácil es decir que el derecho internacional tiene un gran déficit democrático y con eso me gano la voluntad y el cariño de muchas personas, pero yo creo que no es así. Yo creo que hay áreas, son muchas temáticas, hay áreas del derecho internacional donde la negociación de los tratados internacionales ha contado y puede contar con el acompañamiento, la asesoría e incluso la integración dentro de la delegación negociadora de componentes sujetos que no son representantes del Estado. Hay países que lo realizan así, que incorporan, por ejemplo, ONGs dentro de sus delegaciones. En las negociaciones, que es la etapa que es la menos transparente, porque la negociación, al tener como referente a otros estados, hay un cuidado, una preservación de cierta autonomía, de cierta, podríamos decir, reserva de muchas conversaciones y temáticas. Y los textos también algunas veces no son consultados públicamente, sino hasta el final. Pero aquí viene otro elemento. Todo gobierno sabe que ese tratado no va a pasar el test del Congreso a menos que él haya hecho un trabajo interno previo a otorgar su consentimiento y no haga un trabajo importante al buscar la aprobación del tratado. Cuando no lo ha habido, a veces hay cambio incluso en la composición de los congresos, de manera que quienes participaron en el grupo hace 3 o 4 años, eso debe haber pasado con la Corte Penal, me imagino, después ya no están en el Congreso, otros grupos en el camino. Yo recuerdo, a mí me tocó una experiencia, perdonen que me refiera a algo personal que no tiene que ver con el área, esferas han conocido, estén en la opinión pública hoy día tan altos, salvo el tema minero que sí lo está, la negociación del tratado minero con Argentina, que tenía importantes y muy serios contradictores y detractores en nuestro país, de diferentes esferas, desde aquellos que eran contrarios a la inversión extranjera en materia minera, hasta otros que consideraban de que el país no tenía suficientes beneficios y otros que estimaban que había un riesgo geopolítico, etc. A mí me tocó incorporarme en la parte final de la negociación del tratado minero. En esa parte final había algunas áreas que estaban pendientes y la necesidad de tener en cuenta la opinión y las voces en diferentes colores de diferentes actores fue tan importante que se negoció un protocolo complementario el año 99. Y la definición del área de aplicación, por ejemplo, es un área que está diseñada especialmente para poder satisfacer determinados problemas, determinadas concepciones de algunos parlamentarios. Entonces, esto del déficit democrático, lo que sí ocurre es también una palabra que hay que mirar en relación con los casos prácticos. Lo que sí ocurre es verdad de que algunas negociaciones son negociaciones que se consideran tan ganadoras por los equipos de negociación que parece como que fueran inalcanzables sus normas para la opinión pública, no sean explicables, no hay un acercamiento hacia la opinión pública. Yo creo que esta pedagogía es fundamental que se realice. Ahora, no cabe duda que el Parlamento tiene todo el derecho a participar en la aprobación de los tratados y la reforma del año 2005 es una reforma que sigue un poco la técnica española, ¿no? Según tengo entendido, y incorpora una serie de elementos de participación en otras áreas, además, de la vida de un tratado. Eso es lo que puedo decir. Ahora, que los gobiernos no sean democráticos al negociar, todos los negociadores a nivel internacional
negocia con un núcleo especializado y con un equipo de acompañamiento. Ahora, hay áreas, otras áreas en las que me ha tocado ver directamente, donde la incorporación de actores no gubernamentales es fundamental. Me tocó trabajar en 2 grandes convenciones en los últimos años, donde lo no gubernamental tenía un peso enorme. Y lo que costaba era atraer, por ejemplo, a actores chilenos, académicos, empresas y otros, de determinadas esferas para que pudieran participar. Eso es una labor interna que es muy importante. ¿Para qué decir en materia ambiental? Es clave. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien más quisiera hacer alguna Sí, pregunta. digamos, Gonzalo. Raúl, sí. En primer lugar, yo quisiera, digamos, agradecer la presentación, digamos, de María Teresa, muy interesante, muy amplia, ha tocado muchos temas, digamos, muy interesantes. Pero yo quisiera volver, digamos, ¿cierto?, al tema original del artículo 135, digamos. María Teresa hizo una pregunta, digamos, en el panel anterior, digamos, decir, ¿por qué límite, por qué marco? Utilizó esa palabra. Y ahora ha utilizado, digamos, otras palabras, que son orientación e inspiración. Digamos, yo creo que aquí estamos en un tema entre un poco semántico, de uso de palabras del diccionario, por un lado, pero por otro lado, digamos, palabras que tienen mucha importancia, porque por último, si no el límite entre marco y orientación, ahí hay una diferencia, digamos, notable desde el punto de vista jurídico. Entonces he quedado confundido, digamos, ¿cierto? Y entonces mi primera pregunta sería, digamos, en el fondo, ¿de qué se trata, digamos, ¿cierto? Se trata de que los tratados internacionales, digamos, serían inspiración, fuente de inspiración o orientación para la convención, digamos, ¿cierto? O un marco, usando la palabra, María Teresa, que tú mismo usaste en la pregunta, o un límite. Yo no le veo mucha diferencia entre límite y marco porque, digamos, cuando uno llega al borde del marco, ese marco se transforma, digamos, ¿cierto?, en un límite que no se puede exceder, ¿cierto? Cuando los jugadores tienen la pelota, digamos, fuera de la cancha, ya no puede seguir jugando o cometen una infracción. Pero bueno, digamos, y lo dijo Claudio recién, es evidente, digamos, que hay ciertas normas, sobre todo en derechos humanos, que, digamos, son claramente un límite. Él lo dijo, digamos, ¿cierto?, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura. Yo o sea, para mí son claramente límites, sobre todo en temas de derechos humanos, digamos. Evidentemente también en otras áreas, también en derechos humanos, pero en otras áreas, efectivamente existe un amplio, digamos, cierto margen, digamos, cierto, para que en el orden interno se incluyan, digamos, cierto. Digamos, pero no es eso de lo que estamos hablando, evidentemente, digamos. La Convención Constitucional no se va a pronunciar sobre ese amplio margen porque eso son materias del legislador, digamos, cierto, o del administrador. La Constitución lo que está hablando es sobre los tratados que conciernen a los derechos humanos. De eso estamos hablando, y de los de inversiones. Lo dije yo antes y lo vuelvo a decir, porque derechos fundamentales están íntimamente vinculados con cuestiones, digamos, que están entregadas a empresas multinacionales, digamos, la distribución del agua, el derecho al agua, la distribución, digamos, y comercialización de alimentos, el derecho a la alimentación, el tema, digamos, de la industria pesquera y salmonera, digamos, ¿cierto? Y el equilibrio medioambiental. Bueno, solamente eso. Pero mi pregunta es ¿cuál es el derrotero? ¿Orientación o marco? Digamos, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Y la segunda es si sería partidaria de incorporar una cláusula al estilo de algunas constituciones europeas, digamos, donde se contemplara desde ya las posibilidades o mecanismos para que Chile formara parte, digamos, de, por ejemplo, organismos supranacionales, digamos, ¿cierto? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Y también voy a complementar la pregunta que hace Gonzalo con una pregunta que escribió Andrés Delgado en el chat, y con esto ya para que cerremos. Que pregunta dice que hasta qué punto se debieran constitucionalizar, dice, una serie de objetivos que vinculen la acción exterior chilena. A lo mejor, ¿cuál es el límite de la constitucionalización de esos objetivos? Para también, a lo mejor, si entiendo bien la pregunta, y a lo mejor también saber qué objetivo usted a lo mejor sugeriría incorporar en esta propuesta constitucional. Primero, lamento que a Gonzalo haya quedado con la idea que yo quería o ser poco claro o confundir. Observando el debate de la mesa técnica, que fue bastante escueto en la materia,
creo que es un téngase presente, es decir, nuestro país abre un proceso constituyente y este proceso constituyente nosotros tenemos determinados parámetros o luces que están actuando y siguen operando. El régimen político, democrático, y después el otro en materia internacional, tratados internacionales. Que ciertos tratados van a ser objeto de un mayor debate, eso es evidente, porque para algunos profesores académicos, algunos tratados podrían ser interpretados como rigidizando la capacidad regulatoria que tiene el Estado y de adoptar políticas. Otros académicos considerarán que, si bien los tratados pueden haber sido el origen de un ordenamiento en materia de un orden público económico, la transformación o cambios en algunas de esas áreas pueden ser perfectamente adaptadas en un mundo en que el derecho internacional está vigente. Sin necesidad de decir que se está, perdón, no de decirlo, sin necesidad de ir a la argumentación de que es el tratado el que impide esa modificación regulatoria, que lo hará la ley y lo hará también la Constitución, en la medida en que da algunos parámetros para lo mismo, ¿cierto? Yo vería menos incompatibilidades en eso. Ahora, yo sé que se ha tratado de salvar esta mirada de una especie de límite forzado a la política regulatoria, diciendo, no importa, porque el derecho interno se puede violar y eso no afecta al derecho internacional. La verdad que lo que dicen las constituciones europeas, yo he leído la alemana, la española, la holandesa, la italiana, es que el derecho internacional se aplica en el plano interno. Por lo tanto, el cumplimiento de ese derecho internacional se hace también en el plano interno, no solamente fuera de la esfera del Estado, lo que yo opino hacia afuera. Y eso es algo importante y creo que hay que discutirlo. Si el país quiere transformar determinadas áreas de acceso a los recursos naturales, se hará de acuerdo con las reglas de la Constitución y eso tendrá que ser considerado en el momento en que haya que tomar determinadas definiciones. Uno tendrá una posición al respecto ciudadana, pero como análisis global debo tener en cuenta este punto de vista. Los tratados no son solo, los tratados en general son inspiradores de políticas, eso es verdad, derechos humanos son inspiradores. No me puede decir que no, materia de género, no discriminación racial, etcétera. Pero desde el punto de vista de lo que se dice ahí, es que el tratado es una referencia obligatoria. No es que el tratado no puede ser modificado, pero es una referencia obligatoria, es un ejercicio didáctico que hay que hacer también. Si realmente los tratados están incidiendo en esas políticas, ese punto de vista. Y Andrés me decía si algunos principios de política exterior, que tengo sentimientos encontrados. Yo sería escueta, diría que Chile es un país que respalda el derecho internacional, es un país que considera de que el orden internacional debe basarse en igualdad soberana a los estados, debe haber un apoyo a la solución pacífica, a la vía pacífica, a la solución de controversias, y no debería entrar en otras afirmaciones que finalmente ocurren, tienen problemas muy serios desde el punto de vista internacional de interpretación y de aplicación. Ahora, creo que sí sería conveniente discutir, no sé si tendríamos que tenerlo en la Constitución, discutir el otorgamiento, no, perdón, la posibilidad de que se reconozca la competencia de órganos internacionales. Hubo una discusión muy fuerte porque el Tribunal Constitucional obligó a hacerla en el caso del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Nosotros creemos que podemos tener un espacio para discutirlo, pero no sé si es lo principal a lo cual deberíamos abocarnos. Yo no veo cercano el momento en que volvamos a una discusión como la del Pacto Andino en los años 60, cuando hubo una rica discusión doctrinaria en nuestro país y jurídica también, sobre el otorgamiento de poderes a órganos supranacionales. No la veo tan cercana en esta materia, en materia de ordenamiento económico internacional. Pero en otras áreas sí podría ser interesante. No me restaría esa discusión. Muchas gracias, María Teresa.
Con esto entonces voy a dar por finalizada mi presentación, no sin antes reiterar el agradecimiento a Jimena, a todo el equipo que ha estado detrás de la organización de estos coloquios, que sé que han tenido muchísimo trabajo, y reiterar el agradecimiento por la invitación a presentar esta conferencia, y le devuelvo el bastón a Jimena para que pueda dar un adecuado cierre a los coloquios. Muchas gracias, Cristian. Ha sido realmente estimulante escuchar la presentación de María Teresa. Yo creo que nos quedan muchísimas cuestiones para reflexionar, pensar, cuestiones abiertas, sin duda. Gracias también a ti, Cristian, por la excelente presentación. A nombre del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, ya cerrando estos 10º coloquios, queremos agradecer muy especialmente a cada una de las personas que ha participado en los distintos paneles. Si pudiese hacer un resumen en unos segundos, diría que comenzamos hablando ayer en la tarde sobre el derecho internacional en ordenamientos comparados, y hablamos de Alemania, de México, y por ahí fueron saliendo los problemas, las tensiones y los desafíos que esos sistemas nos pueden traer si los ponemos en nuestra discusión. Hemos visto en este día completo además los distintos matices que hay cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional de las inversiones, todos los desafíos que quedan a propósito de el 135 y la reflexión que va a motivar. Además, hoy día vimos los distintos temas de derechos humanos que constituyen una preocupación sustantiva para el nuevo texto en materia de migración, desaparición forzada de personas, en materia de pueblos originarios también, de participación ciudadana, derechos económicos, sociales y culturales, y ahí cómo vamos a hacer dialogar a nuestra nueva constitución con esas obligaciones internacionales de cara a la responsabilidad internacional del Estado, y algo que también fuimos discutiendo en el día, pensando en el rol y en la labor que deben cumplir cotidianamente nuestros tribunales de justicia en aplicación del derecho internacional y en la lógica de la tutela judicial efectiva que persiguen las personas muchas veces al invocar esas normativas internacionales. Es decir, hay una enorme cantidad de temas que hemos discutido, que hemos podido compartir a través de distintas miradas, contarles a quienes nos han ido siguiendo que la sala virtual de café de estos coloquios, que fue un espacio pensado para que los panelistas y las panelistas siguieran conversando, ha sido todo un éxito, una innovación que permitió que cada panel continuara con sus discusiones, y creo sin duda que se van a formar ahí incluso alianzas para seguir conversando algunos temas, porque claramente la academia tiene un rol que cumplir, quienes nos dedicamos a esta disciplina en sus distintas miradas, perspectivas o enfoques, también tenemos que aportar desde las distintas miradas y roles a este proceso. Siguiendo la tradición, no solamente voy a cerrar a nombre de mi querida universidad estos coloquios, dando también no solo el agradecimiento a quienes participaron, sino a las personas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que lo han hecho posible, y lo voy a reflejar en las dos personas que nos han acompañado ayer y hoy día, Andrea y Katy. Creo que cada una de las personas que estuvo en los paneles pudo ver el esfuerzo que han hecho ellas, así que efectivamente un aplauso para cada una de ellas, y por supuesto mi abrazo fraterno, porque partir el año con esta gran actividad sin duda nos pone ahí un gran desafío. Y como decía, siguiendo la posta y la tradición de los profesores y las profesoras que hemos estado todos estos años impulsando esta actividad, voy a entregar la posta de los coloquios de Derecho Internacional. Raúl comentaba cómo el año pasado también fueron en un contexto muy especial, en noviembre, en medio de otras circunstancias que son las que nos tienen hoy día hablando tal vez de nueva constitución. Raúl lo recordará. Yo incluso me quedé ahí en un avión parada al medio, así que fue una situación muy especial para muchas personas. Recibimos la posta como Universidad de Concepción, y hoy día con mucho agrado, también siguiendo la tradición, la entregaremos a una universidad que desde Santiago toma la responsabilidad de realizar los coloquios 2021, por lo tanto, antes de dar el saludo de cierre formal, digamos, le paso la palabra a la profesora Andrea Lucas, directora del Instituto de Investigación de la Universidad Autónoma de Chile, y al profesor Andrés Delgado, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, para que entonces nos convoquen y asuman esta posta. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Jimena, por pasar la posta. Yo, como secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile,
no puedo estar más contento de que vayamos a organizar la 11ª versión de los coloquios. Principalmente tengo 3 motivos para ello. Primero, porque nosotros desde la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile queremos tener un fuerte compromiso con el desarrollo de las distintas comunidades epistémicas en el mundo jurídico. Colaboramos en la organización de distintas jornadas, somos parte de consorcios organizadores de las jornadas de Derecho Consumo, íbamos a ser los organizadores este año de la jornada de profesoras de Derecho Civil, pero desgraciadamente, dada la situación de pandemia, se pospuso un año, y estamos muy orgullosos de también contribuir en organizar los coloquios de Derecho Internacional para el año que viene. La segunda razón es porque yo soy internacionalista, entonces a mí este tipo de eventos me encantan y los disfruto muchísimo. He estado siguiéndolos desde el canal de Facebook, desde fuera, y ha sido increíble, verdaderamente un nivel que esperamos que la Universidad Autónoma pueda replicar y ojalá presencialmente. Y tercero, personalmente también, yo tengo una relación muy querida con los coloquios, porque el primer evento que yo participé en Chile cuando me ven para Chile fueron los coloquios de Derecho Internacional que la UFRO organizó en Pucón. Fue mi primer evento presentando en Chile, y también ahí fue donde conocí suficientes personas que me permitieron tener el trabajo que tengo hoy. Entonces, en cierta medida, yo le debo ahora mismo mi carrera profesional a los coloquios de Derecho Internacional en Chile, entonces estoy muy orgulloso de que vayan a estar en la Universidad Autónoma. Andrea, adelante. Bueno, muchas gracias. Invitarlos, mis palabras cortitas, invitarlos a los 11avos coloquios de Derecho Internacional, que esperamos se lleven a cabo ojalá noviembre, diciembre, y ojalá presencial. Creo que la modalidad la vamos a discutir con el comité asesor, a quien agradecemos habernos confiado la organización de los próximos coloquios. Haremos el máximo esfuerzo desde el Instituto de Investigación en Derecho y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Sin duda, la Universidad de Concepción ha dejado la vara altísima. Jimena, Katy, Andrea y todo el equipo que sabemos que ha estado atrás han dejado una vara muy alta, y vamos a tratar de seguirlo. La invitación entonces es que en los próximos coloquios podamos seguir discutiendo acaloradamente todos estos necesarios temas que requiere el derecho internacional, que sean discutidos desde Chile y desde nuestra región. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Andrés y Andrea, y esperamos aportar y que sean unos extraordinarios coloquios, y que para los siguientes sea nuevamente fuera de la región metropolitana, otra región que asuma y continuemos esta aposta. Vamos a dar entonces el cierre, nuevamente agradecer, y yo quiero con 3 ideas tal vez cerrar este espacio a nombre de mi universidad. La primera es realmente me siento muy contenta de lo que hemos logrado en estos 2 días, con las circunstancias que hemos vivido, y de manera especial, y lo decía ayer al inicio, me provoca una tremenda alegría que participemos mujeres y hombres en este espacio con tanta fuerza, que terminemos con la presencia de, como lo decía Cristian, una sin duda de nuestras juristas más destacadas. Así es que, María Teresa, ha sido un honor que usted haya cerrado esta tarde. En segundo lugar, creo que tenemos como país una oportunidad, y esa ha sido la definición que he procurado darle al proceso constituyente, de construir no solo una nueva constitución, que formalmente nos puede aportar muchas cosas, sino reconstruir nuestro país, que sin duda el último año y medio lo ha tenido movido o complejo, y esa es una oportunidad en que la academia tiene que cumplir, creo, un rol, y para eso vamos a estar. Y les dejo la despedida de la Universidad de Concepción con el que es nuestro lema, y que ojalá sirva también para iluminar los caminos que tenemos que construir, y que es por el desarrollo libre del espíritu. Muy buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Un saludo desde Concepción. Nos vemos pronto. Adiós.